Bien, estamos aquí con el licenciado Pedro Gutiérrez y le damos la bienvenida. Él está aquí con nosotros, aceptó la entrevista para CNE. Pedro Gutiérrez, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Quiero decirle que el licenciado Pedro Gutiérrez es actualmente el secretario adjunto de la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI. Bueno, sería bastante prolijo enumerar cada uno de los cargos, tanto administrativos como dentro del Partido Revolucionario Institucional, porque es un priista destacado, pero ha sido diputado local, diputado federal suplente, secretario del ayuntamiento del municipio de Centro de Tabasco, así es consejero político estatal de su partido, vocero del Comité Directivo Estatal del PRI. Pedro, te hemos invitado porque hay muchas noticias justamente que se ha generado al interior de tu partido, básicamente porque el Revolucionario Institucional se prepara para renovar a su dirigente que estará durante próximos años y que evidentemente ya ustedes han estado preparando. Hay varios personajes, varios correligionarios tuyos que están participando para poder desean ser presidente de ese comité directivo estatal del PRI, y entre ellos estás tú. Así es, Weber. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues con la sesión del Consejo Político Estatal que se llevó en efecto el sábado, en la que asistieron un promedio de poco más de 300 consejeros políticos estatales, se activa ya formalmente el proceso de renovación interna de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en Tabasco. Se había venido comentando mucho semanas antes de cuando se iniciaba este proceso. Y bueno, y por fin se da esta sesión del Consejo Político, porque así lo señalan los estatutos. No quiere decir que haya ya iniciado formalmente el proceso, porque los estatutos del partido establecen que el proceso interno para renovar dirigentes se inicia cuando se emite la convocatoria. En este caso no se ha emitido ninguna convocatoria todavía, por eso formalmente no se ha iniciado este proceso interno. Sin embargo, era necesario, es fundamental para que se pueda activar este proceso de emitir la convocatoria por parte del Comité Ejecutivo Nacional, que se reuniera el Consejo Político Estatal, que es un órgano de dirección del partido, porque mucha gente escucha, ¿no? Bueno, ¿qué Consejo Político qué cosa es? El Consejo Político Estatal pues es un órgano de dirección del partido. Lo tenemos a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Aquí en Tabasco pues lo tenemos a nivel estatal y lo constituye 650 consejeros. A nivel municipal también tenemos consejos políticos municipales. Están constituidos por 300 consejeros. ¿Qué es lo que hizo el Consejo Político el sábado? Lo que hizo fue aprobar lo que llamamos el método a través del cual se va a elegir la nueva dirigencia del partido. Y los estatutos del partido marcan 3 métodos. El primer método, que es la consulta directa a la base militante. El segundo método es la asamblea de consejeros. Y el tercer método es la asamblea estatal. Son 3 métodos los únicos que existen estatutariamente para elegir al dirigente. Mucha gente opinaba que fuera la consulta directa a la base militante y había mucho de razón en ello, porque a través de este método pueden participar todos los militantes del partido y llegar a una mesa receptora de votos y votar por la fórmula que les guste. 200 debe elegir el partido. Sin embargo, Wilber, el problema que desafortunadamente tenemos en el partido es que no podíamos aprobar este método porque no tenemos las herramientas técnicas. Así como se llevan a cabo los
constitucionales, que tiene que existir un padrón, y tienes que aparecer cuando vas y te presentas a la mesa de casilla y quieres sufragar, te obligan a presentar la credencial de elector. Pero no nada más eso, sino que esa credencial de elector tiene que aparecer en el padrón. En el mismo caso del PRI, nosotros no tenemos padrón, y si tenemos uno es muy insuficiente. Tiene aproximadamente registrado como 40,000 listas y no somos 40,000. Cuando menos debemos ser unos 300 o 400. Acuérdate que la última votación que se dio en el proceso constitucional votaron un poco más de 460,000 por padrón. Entonces, ¿qué iba a suceder? Se presentan los militantes a una mesa de casilla y no encuentran su nombre en el padrón, pues iban a decir que rasuraron el padrón y por lo tanto iba a generarse conflictos, ¿no? Y otro asunto que no tenemos son las famosas credenciales del partido. Si no tienes credencial, pues no puedes votar. Entonces, por eso no se aprobó la consulta directa a la base. Esas fueron las razones por las cuales no se aprobó, porque a todo el mundo le gusta ese método. A mí me encanta, ¿no? Yo ya participé en alguna ocasión en una elección para la dirigencia del partido. En ese entonces participó Héctor Argüello, que ya falleció, y también Feliciano Calzada Padrón. Y ahí sí se podía votar con la credencial de elector, porque entonces el método era otro. Se llamaba consulta directa a la base militante y a los simpatizantes. Ahora ya no existe ese método, y ahora nada más es consulta directa a la base militante. Quizás también otro elemento que puede distinguirse en esto de la consulta a la base, que puede ser a veces en este proceso, en esta consulta, la injerencia quizás de otros partidos. Claro, había razones técnicas, como les explico, que son las formalidades para hacer un proceso de esta naturaleza, y también existían las razones de carácter económico y de carácter político, porque un proceso abierto, como es la consulta, cuesta mucho dinero. Habría que establecer mesas receptoras de votos, cuando menos en cada sección electoral. Hay que recordar que en Tabasco tenemos 1,133 secciones electorales. Tendríamos en consecuencia que instalar 1,133 mesas, además con un presidente, un secretario, con escrutadores, que cuando menos tienes que darles para comer. Entonces, cuando menos se iba a requerir entre 1.5 o 2 millones de pesos para llevar a cabo este proceso, que no los tiene actualmente el Comité Directivo Estatal de Partidos. Habían esas razones de carácter económico, y las razones de carácter político es que, para que se entienda mejor, pues muchos dicen que hay dos PRIs, ¿no? El PRI formal, que representamos nosotros, y el PRI que está gobernando, los PRIistas que se fueron, y sin duda alguna, al abrir el proceso, pues seguramente iban a hacer todo lo que está en sus manos, que son bastantes, pues tienen recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos, para introducirse en nuestro proceso interno, generar conflictos, reventar la elección, o a lo mejor imponer alguna fórmula que no les genere mayor problema, ¿no? Entonces, esas eran las razones por las cuales finalmente no se estableció la consulta directa a la base militante. ¿Qué fue lo que aprobó el Consejo Político? Bueno, lo que aprobó fue la Asamblea de Consejeros. ¿Quiénes van a participar en este proceso electoral interno del PRI? Todos los que son consejeros políticos municipales, que se señalaba hace unos momentos, que son un promedio de 300 por municipio y 650 a nivel estatal. Y los consejeros políticos nacionales, que son 30, que son nuestra representación en el Consejo Político Nacional. Un universo de electores, entonces, de 5,800 consejeros que van a votar en este proceso interno. Y lo digo con toda claridad porque me ha tocado el día de hoy leer algunos medios de comunicación escritos, y hay una confusión. Algunos opinan en sus columnas o en algunas notas periodísticas que este proceso interno va a ser a través del Consejo Político Estatal. No es por el Consejo Político Estatal, sino es Asamblea de Consejeros, ese es el método, y no van a votar 650 como muchos dijeron en sus notas periodísticas, sino van a votar un promedio de 5,800 consejeros políticos tabasqueños,
¿Cómo va a ser la votación? Va a ser directa, libre, secreta e intransferible. En un lugar previamente establecido. Sí, seguramente se van a instalar mesas receptoras en cada uno de los 17 comités municipales para que ahí voten los consejeros políticos municipales, esos 300, ¿no?, por municipio. En el comité directivo estatal seguramente se va a instalar ahí 2 mesas receptoras de votos para que ahí voten los consejeros políticos estatales, los 650, y también los consejeros políticos nacionales, esos 30. Seguramente, como ya ha habido en otros procesos, te platico, seguramente se va a abrir la 1 a las 8 de la mañana, más tardar a las 9 de la mañana, y se va a cerrar a las 3 de la tarde. Se va a haber un presidente, un secretario y 1 o 2 escrutadores por mesa receptora de votos. Van a contar finalmente los votos y ahí mismo se va a dar a conocer qué fórmula de las que se registraron, que se inscribieron, fue la triunfadora, y seguramente en la tarde o en la noche la Comisión Estatal de Procesos Internos, que encabeza Humberto Villegas Zapata, va a dar a conocer cuál fue la fórmula triunfadora, declarar válida la elección y entregar la constancia de invalidez. Ese es más el proceso. Claro, fíjate que me hablas entonces de algo muy importante, que inclusive tú te manifestaste en contra acerca de estos consejeros que en la pasada elección, inclusive creo que Lorena Borregar había dicho en términos más o menos ahí un tanto coloquiales que estaban integrados chalanes y choferes. Sí, me acuerdo. Y que realmente era un consejo de delegados muy ad hoc al perfil de un político. Y tú mismo cuestionaste esta situación. ¿Cómo entonces confiar? Y más aún cuando se menciona, se dice que el actual dirigente de tu partido, Francisco Herrera, suprimió algunos delegados y manejó otros quizás para, digamos, bascular sus preferencias. Basular el consejo. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo confiar? ¿Confías tú en este consejo de delegados que va a elegir al próximo dirigente? ¿Es sí, confiable? Plenamente, plenamente, y te voy a platicar por qué. Y lo digo porque muchos priistas, y menos ciudadanos comunes y corrientes, conocen cuál es el procedimiento de elección de un consejo político, y menos cuál es finalmente ese procedimiento a través del cual se registran estos consejos políticos a nivel nacional. Primero quiero decirte que un consejo político está constituido por 2 partes. Una parte que la representan los presidentes y los secretarios de los comités directivos estatales. Estoy hablando del Consejo Político Estatal. Lo representa los diputados, lo representan los senadores cuando hay, los diputados federales cuando hay, los exgobernadores, los expresidentes del partido, quienes han sido dirigentes del partido. Toda esta parte lo conforma un 50% del Consejo Político Estatal. Y otro 50% lo constituyen militantes del partido electos, se eligen a nivel territorial. Cuando hablo de territorial, hablo de comités seccionales. En el partido tenemos una estructura que se llama comité seccional y que hace cuenta que es la sección electoral cuando hablamos de procesos constitucionales. Así está conformado. Cuando escuchen, ¿qué estaban diciendo los del PRI cuando hablan de estructura territorial? Lo que estamos hablando es de que tenemos nosotros una representación en cada una de las 1133 secciones electorales que hay en el Estado. Entonces, cuando hablamos de estructura territorial, nos estamos refiriendo a esa estructura, a ese comité seccional, esos son nuestros dirigentes. Nosotros le llamamos que son nuestras células políticas y electorales en el partido. Cuando hablamos de ellos es cuando estamos refiriendo a la estructura territorial. Bueno, ahí se elige el otro 50%, constituye el Consejo Político Estatal. Lo mismo se hace en los comités municipales, claro. Entonces, es un proceso. Para poder constituir estos consejos políticos, es un proceso de elección que se realiza. No es por designación. Que se cuelan algunos que no deberían estar en esos consejos políticos, que se cuelan a alguno que es muy amigo o empleado del presidente municipal, hablando de los consejos políticos municipales,
o en el caso del Consejo Político Estatal, que es muy amigo o muy cercano al gobernador del estado, sí es cierto. Pero es un porcentaje que no determina, no influye finalmente en un proceso como el que vamos a vivir, ¿no? Imagínate, van a votar 5.800 consejeros y vamos a presuponer que de estos hay 200 o 300 que se colaron indebidamente por influencia política del gobernador del estado o de los que fueron presidentes, claro que ahorita se fueron, estos consejos políticos ya tienen un poco más, ya van a cumplir casi 2 años de vigencia, ya se tienen que renovar en el 2014, a mediados del 2014 tenemos que renovar a los 6.000 consejeros políticos. Entonces por eso digo plenamente que sí confío, porque sé que la mayor parte de las fuerzas políticas más significativas del partido sí están ahí en los consejos políticos municipales y estatales. Que hay colados como todo, ¿no? Claro, y hay que distinguir también. Pero no van a determinar el proceso esos pocos. Claro, y hay que distinguir también de que pues todos los delegados, cada uno de los también sus preferencias políticas, ¿no? Tiene sus... Y lo que garantiza mucho finalmente es el voto secreto, ¿no? Claro. Fíjate que hemos hablado, Pedro, del método y de toda esta dinámica que se va a realizar, pero hay algo muy importante que quiero preguntarte. Hay varios de tus correligionarios que quieren ser dirigentes. Ahora más que nunca, ¿no? Sí. Tiene una explicación política. Así es, pero yo quisiera preguntarte, tú que eres un priista, digámoslo en términos coloquiales, un priista de hueso colorado, inclusive me atrevería a utilizar un calificativo bastante, que eres un priista radical, y eso te puede generar un buen perfil. Ahora, entonces yo quisiera preguntarte, ¿cuál sería el perfil que necesitaría el próximo dirigente del partido para que realmente fuera un buen dirigente en estos momentos en los que atraviesa el partido, que digamos está en una media orfandad, ¿no? Sí, no, y lo que tú estás preguntando es lo que dijo César Camacho cuando estuvo aquí, cuando vino a presentarnos y darle posesión al nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional, el senador Pozo Lanz. Primero dijo el perfil, ¿no? Y luego buscar los nombres. Yo creo que César Camacho, pues con toda razón y con la gran experiencia que tiene en procesos políticos, fue muy puntual, ¿no? Al establecer eso. ¿Qué perfil requiere el Comité Directivo Estatal del PRI en Tabasco? Yo he dicho que el perfil que requiere está muy vinculado y articulado con los retos que tiene que enfrentar el próximo Comité Directivo Estatal del PRI en Tabasco. ¿Y cuáles son los retos? Yo los clasifico en 2 tipos de retos: los retos externos y los retos internos del partido. Los retos externos, ¿qué tipo de dirigencia interna? ¿Qué va a enfrentar la próxima dirigencia ya en julio, ¿no? Hay que recordar que el 17 de julio tiene que tomar protesta la nueva dirigencia del partido. Externamente va a enfrentar lo que todo el mundo estamos ahorita escuchando en los medios de comunicación, que es esta campaña de descrédito, de descalificación hacia la administración que se fue por parte del gobierno actual, del gobierno de izquierda, encabezados por Arturo Muñoz Jiménez. Eso va a enfrentar primeramente el Comité Directivo Estatal del partido, esta estrategia mediática que han montado desde el 1 de enero, y que tiene no solamente el propósito de estar cuestionando a los funcionarios que se fueron en materia de malversación de fondos, sino que se busca también golpear políticamente al PRI, porque finalmente la administración que se fue una administración que emanó del PRI. Andrés Granel fue electo, fue postulado primeramente por el PRI, posteriormente el PRI se encargó de su campaña y lo llevó al triunfo electoral para que fuera gobernador. Entonces, es muy claro que esta estrategia mediática que está realizando el gobierno de izquierda tiene 2 propósitos, como señalaba yo. Primero, tratar de
de convencer a todo el Estado de que hubo un saqueo del erario público. Y en forma indirecta, golpear al Partido de Revolución Institucional. ¿Por qué han realizado un activismo en medios de comunicación a nivel nacional? Porque resulta que dentro de un poco más de un mes se van a realizar elecciones constitucionales en 14 estados de la República y se busca desprestigiar al PRI a través de esta descalificación y de estas denuncias y estas acusaciones que se hacen a la administración pasada. Entonces, ese es uno de los primeros retos que va a enfrentar el nuevo comité directivo. Entonces necesitamos un comité directivo estatal muy inteligente. Necesitamos un comité directivo estatal con una estrategia muy bien definida para tratar de enfrentar esa estrategia mediática, para convencer a la gente de que mucho de lo que se dice simplemente es política. Decirle a la gente que estos asuntos de supuestos saqueos o de malversación de fondos o de irregularidades en la administración de los recursos públicos del Estado es competencia de los tribunales, no es competencia del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo pareciera que es el titular del Poder Judicial en Tabasco, o es el procurador, o es el abogado del gobierno, y trata por todos los medios de desprestigiar el PRI. Entonces, ese es un primer gran reto. Y para eso necesitamos a una dirigencia que sea una oposición real. Y cuando hablamos de una oposición real, lo que estoy señalando es que tiene que ser una dirigencia que señale puntualmente este tipo de estrategias que está realizando el gobierno, que señale muy puntualmente cuándo está violando la ley este gobierno, y no quedarse nada más en el señalamiento de cuando se viola una norma o cuando se viola la Constitución, como ya lo han hecho, sino también utilizar los órganos de justicia para demandar que esa ley que se violó también se sancione al actor, también se sancione a los actores que están cometiendo ese ilícito, esa irregularidad. ¿Te refieres a algún personaje en especial? Yo me refiero desde luego a quienes están gobernando. Los medios de comunicación han dado cuenta de estas grandes violaciones que han hecho a la Constitución y a las leyes secundarias en materia de administración. Entonces, como el caso, por decirlo, el caso del ICEP, ¿no? Entonces, requerimos a una dirigencia del partido que no solamente señale que se está cometiendo ahí una irregularidad, que hubo por parte del titular de esa unidad administrativa que es el ICEP una irregularidad, que no se respetó a la ley, sino que interpongan ante las autoridades competentes los recursos que sean necesarios para que ese funcionario sea sancionado o para que ese funcionario sea cesado. A eso me refiero. Entonces, necesitamos a una dirigencia muy competente, conocedora de las leyes del Estado, para que pueda solventar estos grandes retos externos que tenemos en el partido en los próximos meses. Internamente necesitamos una dirigencia de tiempo completo. No necesitamos, ahora no nos podemos dar el lujo de tener otro cargo político y a la vez ser presidente del partido, sino tenemos que dedicarle a la dirigencia todo el tiempo que se requiere, porque sobre todo los tiempos que tenemos de aquí a las elecciones constitucionales del 2015 son muy cortos. La próxima dirigencia, Wilber, tendrá máximo 16 meses para reconstruir todo el tejido orgánico del partido, preparar a nuestra organización para que esté en una situación de alta competencia política electoral para el 2015. Solamente tenemos 16 meses, entonces necesitamos una dirigencia con un perfil operativo, con una gran experiencia política. Necesitamos a una dirigencia que conozca de derecho electoral, que conozca de comunicación en la base militante, que conozca la dirigencia del partido, que conozca a los líderes de los comités seccionales, para que podamos nosotros, a través de un proceso de capacitación y de formación política, preparar a nuestros dirigentes territoriales para enfrentar el proceso político electoral del 2015.
En conclusión, Wilmer, se requiere una dirigencia que asuma su papel de oposición política. Ya no somos el PRI en el gobierno, somos un partido de oposición y por lo tanto es obligado que la propia dirigencia tenga ese perfil de oposición política, que sea una dirigencia de tiempo completo, una dirigencia con experiencia operativa, una dirigencia que esté dispuesto a realizar un trabajo muy profundo de capacitación y formación política electoral para nuestros dirigentes, preparar el partido para el proceso de dirigencia. Claro, eso que me comentas tú es bastante ideal y eso sería lo ideal dentro de tu partido, que hubiese ese sentido democrático en este proceso y que se cumplieran, digamos, todas las normas y el aspecto estatutario, ¿no? Para que pueda salir un dirigente sin mácula, ¿no? Un dirigente realmente que tenga esa solvencia política y esa solvencia moral de que salió de un proceso, digamos, democrático, un proceso limpio. Pero ¿cómo se me hace esto? Como si fuera algo como un sueño realmente, porque veo las pasadas elecciones, tú fuiste inclusive un rebelde en esta cuestión, también lo fue Evaristo y también lo fueron otros personajes donde cuestionaron tremendamente y lo hicieron público y generaron graves problemas al interior de tu partido, cuestionando las anomalías y las irregularidades que se cometieron para elegir no solamente al gobernador, sino para elegir a varios de diputados y de candidatos a diputados y senadores, presidentes, etcétera, ¿no? Hubo un problema grave en tu partido y evidentemente esto generó también que pues se definiera el triunfo de otro partido, ¿no? Perdiéramos las elecciones. Así es. Fíjate que acabas claro que no fue por todo. Acabas de poner el punto sobre la I, y vale la pena comentarlo. El proceso que va a vivir el PRI ahora en julio es un proceso inédito. Nunca se ha renovado la dirigencia del PRI en Tabasco sin gobernador, sin la figura del Poder Ejecutivo. Hace rato comentabas de que pues, hay muchos apuntados, ¿no? Hay muchos aspirantes. Esa es una de las causas de que no haya, que no esté presente en este proceso la figura del gobernador del Estado, porque su influencia era determinante, o fue determinante en todos los procesos anteriores. Y quizás dañina. Ahora, como no tenemos esa figura que marque la línea hacia alguien en especial para que sea el próximo dirigente del partido, pues muchos cuadros, o la mayor parte de los cuadros que se han apuntado, lo han hecho porque se creen que tienen la experiencia y los derechos y la carrera política que solicitan los estatutos para poder participar en este proceso interno. A eso se debe este importante número de gente que se han apuntado. Porque si lo observas, pues todos tienen carrera. Yo no manejo ahorita nombres porque son muchos y no voy a omitir a alguien que lo esté rasurando. Pero con los que he platicado, que son la mayoría, todos han sido presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, han tenido cargos en los sectores, en las organizaciones, han tenido cargos en el comité directivo estatal. Todos tienen carrera política y todos tienen legítimamente el derecho de aspirar a este proceso interno. Entonces es un proceso inédito, nunca se ha dado. Me parece que hasta la fecha las cosas están haciendo bien y eso es muy importante. No vemos, cuando menos todos tenemos experiencia en esto, hasta el día de hoy no vemos ninguna línea, ni de parte del Comité Ejecutivo Nacional, ni de parte del Comité Ejecutivo Estatal, ni de parte del delegado del Comité Ejecutivo. Nadie ha dicho, oiga, venga, fíjense que vamos a ponernos de acuerdo aquí porque fulano va a ser el dirigente. No ha sucedido eso. Y eso ha hecho que este proceso se esté dando en un contexto muy profesional, civilizado, sin confrontaciones mediáticas entre los aspirantes, como todos nos conocemos. Sabemos que tenemos posibilidades todos y que se están haciendo las cosas bien. Si hubieses visto, seguramente ustedes estuvieron presentes, ahora que terminó la sesión del Consejo Político Estatal, pues todos salimos satisfechos. Y ahí estaban casi la mayor parte del 90% de los aspirantes.
y nadie dijo, no, no estoy de acuerdo con él. Todos estuvieron de acuerdo. Entonces, pues están haciendo bien las cosas, qué bueno. Hay un adagio que dice, hay grandes males, grandes remedios, y yo creo que el remedio para la renovación de la dirigencia del partido en Tabasco es la democracia. Claro. Estamos platicando con Pedro Gutiérrez Gutiérrez, él es el secretario adjunto del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Tabasco. Licenciado Pedro, el tiempo se nos ha terminado. Sí, rápido, ¿no? ¿Algo que quieras agregar para concluir esta entrevista? Pues primero saludarlos y felicitarlos a todo el equipo de colaboradores del CM. Me parece que es acertado ese tipo de programas que le permiten a todos los ciudadanos y a todos los actores y a todos los que generan corrientes de opinión en Tabasco, invitarlos a un servidor. Muy agradecido por esta invitación y decirle a todos los ciudadanos de Tabasco y sobre todo a los militantes del PRI de que todos los que hemos expresado como un servidor nuestra decisión de participar en el próximo proceso interno del partido lo estamos haciendo con una gran responsabilidad, con una gran seriedad, con un gran profesionalismo. Estamos conscientes de las condiciones políticas que están en el partido y en razón de ello vamos a asumir una actitud tal y como la requieren las condiciones del partido. Muchas gracias, licenciado Pedro Gutiérrez. Gracias a ustedes.